Jean-Paul Sartre no solo escribió sobre la libertad, la vivió como una condena. El hombre que rechazó el Premio Nobel de Literatura porque un escritor no debe permitirse ser transformado en una institución. Dedicó su vida a demostrar que estamos solos en un universo indiferente, obligados a inventarnos a nosotros mismos en cada decisión. Sartre, filósofo existencialista, novelista, dramaturgo y activista político, creía que los seres humanos están condenados a ser libres. Pasó su vida enfrentándose al problema de la libertad y de la acción. Jean-Paul Sartre nació en París, en una familia de clase media. Su padre, oficial de marina, murió de fiebre amarilla antes del segundo cumpleaños de Sartre, y su madre se mudó a casa de sus padres. El abuelo de Jean-Paul, Charles Schweitzer, un respetado intelectual, le daba clases en casa y le hizo conocer la literatura clásica. Cuando Sartre tenía 12 años, su madre se volvió a casar y la familia se trasladó a La Rochelle, en la costa atlántica de Francia. Tras sufrir abusos de sus compañeros en el liceo de la ciudad, lo transfirieron a París. Era un excelente estudiante y en 1924 entró en la École Normale Supérieure, una de las universidades más prestigiosas de Francia, donde se hizo popular por sus obras y por sus prodigiosas habilidades intelectuales. En París, mientras se preparaba para convertirse en profesor de filosofía, conoció a Simone de Beauvoir, que se convertiría en su compañera de por vida. Su amor necesario, la mujer con la que estaba comprometido más allá de cualquier otra, a pesar de la famosa relación abierta que cultivaba la pareja en desafío a las convenciones burguesas. Tras cumplir su servicio militar entre 1929 y 1931, Sartre pasó los siguientes 14 meses enseñando filosofía en varios institutos. El infierno es el otro, decía Sartre. Durante un año como estudiante en la Academia Francesa de Berlín, 1933-1934, conoció la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl, que tendría un gran impacto sobre su pensamiento. En 1938, Sartre publicó su primera novela, La náusea, una obra filosófica y en parte autobiográfica, influida por la fenomenología, el estudio de los objetos tal como los experimentamos de forma consciente. El protagonista, Rinkentin, conoce la desesperación y la náusea al darse cuenta de la ausencia de sentido de la existencia. Esta es la condición humana de libertad a la cual Sartre, en su filosofía existencialista, cree que estamos condenados y de la que solo podemos encontrar alivio haciéndonos responsables de nuestra existencia. La náusea, que suele considerarse un manifiesto del existencialismo, es la primera obra importante de Sartre y expresa muchas de las ideas de sus obras posteriores. Sartre se incorporó al ejército francés al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1940. Fue capturado por los alemanes. Su experiencia en el campo de prisioneros le afectó profundamente y condujo a su despertar político. Mientras que sus primeros escritos se encuentran en la libertad individual, sus obras posteriores daban más peso a la responsabilidad social y al compromiso político.
En 1941, Sartre fue liberado por motivos de salud y obtuvo un puesto como profesor en París que conservó hasta el final de la guerra. Participó en la resistencia, pero tras el fracaso de su grupo encubierto, decidió que su pluma era su mejor herramienta. En 1943 escribió Las Moscas, una obra de teatro basada en el mito de Electra. La obra escapó a los censores alemanes porque se valía del simbolismo de la mitología griega para camuflajar su mensaje de resistencia contra la opresión, además de la libertad y la responsabilidad. La noche del estreno, Sartre conoció a Albert Camus, que lo reclutó para un grupo de resistencia llamado Combat. Sartre comenzó a escribir artículos para el diario clandestino del mismo nombre. Aquel mismo año, Sartre publicó su gran obra El ser y la nada. En este monumental tratado le da la vuelta a la idea filosófica tradicional de que la esencia precede a la existencia y afirma que la existencia precede a la esencia. Da importancia a la libre elección que conlleva responsabilidad y condena al hombre a crear su propio sentido en una experiencia sin sentido. En el centro del pensamiento de Sartre hay dos modos de ser contrarios: el ser para sí, pour soi, esencialmente entendido como conciencia, y el ser en sí, en soi, o el mundo de los objetos ordinarios. Otra idea clave es el concepto de el otro, a través del cual se hace concreta la conciencia del yo de un individuo. Sartre siguió explorando la idea del otro en su obra de teatro A Puerta Cerrada, Huis Clos, estrenada en París en mayo de 1944. Tras la liberación de París en 1944, escribió reflexiones sobre la cuestión judía, un intento de analizar los orígenes del odio. Después de la guerra dejó la enseñanza y se centró en el activismo y en escribir. Creía que los escritores debían comprometerse y no huir de la responsabilidad política, social y moral. En 1945 fundó Les Temps Modernes, una revista que pretendía ofrecer un foro para la literatura existencialista y para obras que fueran socialmente útiles, además de culturalmente valiosas. La revista daba salida a las obras de Sartre, además de a las de otros importantes escritores como Simone de Beauvoir, el filósofo Raymond Aron, Jean Genet y Samuel Beckett. Mientras tanto, la conferencia El existencialismo es humanismo, publicada en forma de ensayo en 1946, consolidó la posición de Sartre como intelectual público. En 1945, Sartre publicó La Edad de la Razón y El Aplazamiento, los dos primeros volúmenes de la trilogía Los Caminos de la Libertad. El tercer volumen, La Muerte en el Alma, se publicó en 1948. La trilogía, en parte autobiográfica, se vale de la ficción para explorar los temas filosóficos de la libertad, la responsabilidad, la autenticidad y el engaño o el autoengaño, y hace patente su cambio sobre la importancia de la acción y el compromiso. Sartre abandonó la novela como modo útil de expresión y se centró en el teatro para tratar o retratar al hombre tal cual es. En su obra Las Manos Sucias, 1948, exploró el compromiso político. Sartre era marxista y apoyaba a la Unión Soviética, pero no se unió al Partido Comunista. Su compromiso con el comunismo soviético recibió un golpe con la invasión rusa de Hungría
en 1956, así como con las violaciones de los derechos humanos y la opresión de los escritores. A pesar de ello, consideraba el marxismo la filosofía de nuestro tiempo y en 1960 publicó Crítica de la razón dialéctica, un intento de reconciliar marxismo y existencialismo. Hay quien ha considerado ese libro como un rechazo de sus primeras ideas, mientras que otros lo ven como una continuación de su pensamiento original. Sartre siguió políticamente activo en sus últimos años contra el antisemitismo, el colonialismo y el dominio francés de Argelia, lo que hizo que sufriera un atentado con bomba en 1961. Siguió siendo un ardiente defensor de las causas radicales de izquierda, entre ellas los levantamientos de mayo de 1968 en Francia. En 1964 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó, pues no quería convertirse en una institución. Declaró a la prensa que tenía que el premio limitase el impacto de sus obras. Aquel año publicó una brillante autobiografía de su infancia, Las Palabras. A mediados de los 70, cuando le empezó a fallar la vista, Sartre dejó de escribir y dejó inacabada una biografía de Flaubert, que había comenzado en los años 60. Tras la muerte en 1980, más de 500.000 personas acompañaron su cortejo fúnebre por las calles de París. En la vida el hombre se compromete y dibuja su propio retrato, fuera del cual no hay nada.